en 3 semanas porque los alumnos no tenían concluida su monografía en las 2 semanas establecidas. Nuestro objetivo inicial es realizarlo en las 2 semanas que tenemos, que están en el cronometradas, digamos así, dentro de su módulo, ¿no? Son desde hoy hasta el 7 de julio. Entonces, les voy a pedir un alto nivel de compromiso porque debemos hacerlo. Por favor, las personas que están con cámara apagada, les pido que enciendan su cámara. Para mí es bastante importante tener contacto con ustedes, conocerlos. Es la primera clase y creo que es parte del respeto mutuo. Por favor, enciendan sus cámaras. Gracias. Bueno, me imagino que varios de ustedes ya tienen una idea del trabajo que vamos a realizar. Al hacer una monografía documental, es un trabajo de investigación basado en investigaciones ya realizadas, puede ser de índole comparativo, puede ser descriptiva. Eso es lo que vamos a ir avanzando con ustedes a partir de hoy. Quiero que vayan pensando en el transcurso de la clase cuál es su tema para que mañana podamos ya trabajar con un árbol de problemas y ya tengan claro qué tema es el que vamos a ir desarrollando. Como les digo, no tenemos mucho tiempo, entonces hay que tratar de optimizar el tiempo. Quisiera escucharlos, por favor, con el tema del horario. ¿Les parece bien que nos conectemos 7 de la noche? Nos tendríamos que conectar 6:30 de la tarde, pero pasa que en el anterior módulo muchos de los estudiantes tenían trabajo o no les alcanzaba el tiempo, entonces creo que darles un margen hasta las 7 de la noche es prudente para que todos puedan estar conectados a esta hora. Los Sí, escucho. Liz, me parece muy bien. 7:15, sé que se puede, está excelente. 7:15, Melissa. 7:15, si es que se puede, sin dificultad. Sí, yo no tendría problema, si quedamos en una hora, que sea esa hora para que la mayoría pueda ingresar, porque quiero que puedan estar cómodos, en un lugar donde puedan encender su cámara, donde podamos hacer un trabajo conjunto. Por eso es que les pregunto este tema de la hora, para que todos puedan trabajar y lo hagamos de la mejor manera. ¿Les parece bien? Entonces quedamos 7:15 de la noche. Sí, Liz, por favor, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces 7:15, ¿ya? Iniciamos, por favor. Yo sé que ustedes ya han llevado, dentro de su formación en el área de psicología, varios tipos de investigación. Han llevado como materia investigación con varios docentes. Creo que entre ellos está la licenciada Olivia Becauser. Bueno, entonces, para todos aquellos que han pasado diferentes tipos de investigación, no va a ser tan nuevo este tema, por favor, y lo vamos a ir viendo. Vamos a iniciar. ¿Cuál es nuestro objetivo en el módulo? Es desarrollar las competencias de ustedes para que puedan realizar una investigación objetiva, para que puedan tener su monografía documental en 2 semanas. ¿No? ¿Cómo va a ser la evaluación? Las clases son altamente participativas porque en la clase vamos a ir desarrollando la monografía con ustedes, ¿no? Esa es la diferencia que hace que podamos terminar una monografía en 2 semanas.
¿no? La elaboración del marco teórico y el estado del arte es un 20%, el desarrollo de la monografía como tal es un 30% y la presentación y defensa es un 25%. ¿Qué tiene que tener su monografía? Tienen que primero realizar una estructura de qué metodología vamos a utilizar para estructurar nuestra monografía. Yo utilizo la estructura que usa la Escuela Militar de Ingeniería, la EMI. ¿Por qué? Porque es bastante completa y no deja espacio. Entonces nos vamos a guiar en este tipo de estructura de la monografía. Necesito que ustedes hagan la delimitación del tema de investigación en la clase de hoy y mañana, para que mañana estemos todos claros al iniciar sobre qué tema van a realizar su monografía, ¿no? Vamos a hacer la búsqueda y recolección de información, vamos a ver los fundamentos metodológicos, vamos a hacer una depuración de la información de acuerdo a la estructura, vamos a hacer la elaboración de un borrador y conclusiones en función al estado del arte, y vamos a hacer la corrección de la monografía en función a las citas bibliográficas en base a la metodología APA, ¿no? Luego vamos a hacer la elaboración final y en la última clase será la presentación y defensa de la monografía. ¿Qué es la metodología? La metodología son técnicas y procedimientos que vamos a ir aplicando de manera ordenada para formular nuevos problemas o resolver problemas de investigación. Por ejemplo, en una monografía no existe una hipótesis, lo que sí se hace en una tesis. Esto simplifica un poco las cosas, porque no tenemos que comprobar nada, ¿no es cierto? Al ser una monografía, perdón, joven. Bueno, les decía, al ser una monografía, es completamente distinta a una tesis. La tesis tiene la hipótesis que tiene que ser comprobada. En la monografía documental vamos a ver una parte de lo que es la formulación de un problema, cómo el problema tiene que responder a tres preguntas y cómo nuestros objetivos se van a ir convirtiendo. Esas tres preguntas claves, cómo se van a ir convirtiendo en objetivos, ¿no? Vamos a empezar. ¿Qué es investigar? El significado etimológico, ¿no? Quiere decir en, investigar, hallar, seguir, vestigios. La investigación surge desde que el hombre está en la Tierra por el fenómeno de la curiosidad y por tratar de explicar diferentes fenómenos en su realidad inmediata para poder dar solución a los problemas. Es así que logra saber cómo hacer fuego, descubre la rueda, y en realidad todo lo que tenemos ahora a nuestro alrededor ha sido investigado para poder concluir en las comodidades y beneficios que tenemos ahora, todo ha sido investigado. Los aspectos claves de la investigación son, la investigación se tiene que apegar al método científico y a la aplicación de la lógica, ¿no? Toda la metodología siempre va en función a la lógica. A todos los hechos que vamos a ir observando para poder poner prueba a una hipótesis, como les decía, que es en el caso de una tesis, donde queremos probar una teoría. Entonces, todas las teorías que vamos a poner en su puesto las tenemos que comprobar. Esa es la parte del proceso, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a comprobar lo que queremos demostrar? Esa es la parte del proceso. Y la parte formal es la forma en la cómo se presenta la investigación, que viene a ser el informe final de investigación. Las características de la investigación.
Son conocimientos que vamos a ir obteniendo acerca de una realidad y nuestra manera de actuar sobre esta realidad, ¿no? Es una manera de plantear y formular problemas y buscar las soluciones mediante la indagación, y pueden ser estos problemas de interés común o de interés individual, y pueden tener un carácter teórico o práctico, ¿no? También decimos que es una exploración sistemática a partir de un marco teórico por el cual ustedes van a desarrollar las teorías que encajen para dar curso a una hipótesis como encuadre referencial. La investigación requiere una formulación precisa del problema. ¿Cómo hablamos de una información precisa? Si yo no tengo claro cuál es mi problema, voy a divagar en mi investigación, ¿no? Tengo que centrarme en el problema, y para hallar el problema existen varias técnicas, ¿no es cierto? El diagrama de Ishikawa, el árbol del problema, que muchos de ustedes han debido ver en otras materias también, en las cuales han ido desarrollando esta metodología. Utiliza una serie de instrumentos metodológicos de investigación, ¿no? Instrumentos metodológicos que los vamos a ir viendo, que en el caso de ser documental es la observación y la guía a través de documentos que certifiquen investigaciones sobre el tema que estamos analizando. Y la investigación se registra y se expresa en un informe, que estos informes, los 3 mejores informes, se quedan en la unidad de posgrado para una posible publicación. Les digo, las 3 mejores monografías de cada módulo quedan en la unidad de posgrado para su posible publicación. Y eso a ustedes les sirve como parte de su currículum ya en desarrollo. Y ya, la ruta a través del cual se llega a un fin propuesto es el método para enseñar y defender la verdad que ustedes han descubierto. Lo que ustedes vayan a descubrir en su investigación es lo que vamos a aceptar como verdad en función a su problema, ¿ya? Las diferentes fuentes pueden ser una biblioteca. En la biblioteca tenemos documentos, tesis, todo lo que es una investigación documental, ¿no? Ustedes pueden, dentro de las técnicas, pueden tomar notas, hacer un análisis de contenido, compilación, manipulación. Y aquí viene algo importante. No sé si ustedes ya han visto lo que es hacer un estado del arte. El estado del arte, precisamente, es realizar una calificación y segmentación de la información que yo tengo acerca del tema que voy a investigar. Por ejemplo, voy a investigar los derechos humanos en Santa Cruz de la Sierra. Empiezo a investigar cuáles son los eventos que han desencadenado que no se respeten los derechos humanos en Santa Cruz de la Sierra, y empiezo con tesis, monografías, cualquier documento que esté respaldado con una investigación científica tiene validez. Entonces, ¿qué es mi estado del arte? Recopilar esos trabajos, ordenarlos, lógicamente, por años, ver cuál era el objetivo de cada investigación y qué me sirve a mí de esa información. Eso es un estado del arte que después lo vamos a desarrollar y lo vamos a ver de manera más completa, pero esa es la manera de ahora investigar y hacer una tesis, hacer una monografía, hacer una tesina, aplicando el estado del arte. Eso es lo que le da un valor científico a nuestra investigación. ¿Ya? Después tenemos las fuentes de campo, que son comunicaciones en los procesos a seguir, y puede ser las encuestas, el uso de escalas, fichas técnicas,
un estudio de campo, que ustedes no lo van a realizar porque no tienen tiempo. El factor tiempo es muy importante y como es una monografía documental, no va a ser de ámbito cuantitativo. Cuando hablamos del ámbito cuantitativo decimos que tenemos datos, números y estadísticas para comprobar, lo cual no lo vamos a hacer con ustedes porque eso se tendría que realizar en un espectro de tiempo mucho más amplio. Entonces, las investigaciones de ustedes son solamente cualitativas y de carácter documental, ¿no? Cuando se hace también y se utilizan las fuentes de laboratorio, se utilizan los métodos de comparación y investigación específica de un fenómeno, ¿no? Para llegar a un análisis, que tampoco lo van a hacer ustedes por el factor tiempo y por las características de su monografía. Bueno, ¿qué elementos utiliza la ciencia? Utiliza la investigación, utiliza la ciencia. La ciencia a través del método llega al conocimiento teórico y para utilizar el conocimiento teórico que tenemos usamos una técnica, que son los instrumentos que van a aprender a usar ustedes para poder realizar su monografía. Dentro de la metodología de la investigación, tenemos los criterios de clasificación, que son según su paradigma de investigación, según la finalidad y según la dimensión cronológica. Por ejemplo, según el paradigma, nosotros nos vamos a abocar a una investigación cualitativa. En la investigación cualitativa nosotros nos basamos básicamente en la observación y en la descripción de algunas otras investigaciones que ya se hayan dado en función a la observación. Cuando hablamos del método cuantitativo, ya en el título nos dice cuantitativo, que podemos cuantificar resultados. Y para ello, como les digo, necesitamos amplio laboratorio para poder cuantificar y verificar numéricamente nuestros resultados. Según la finalidad de la investigación, puede ser fundamental, teórico pura o aplicada. Por ejemplo, al hablar de una investigación fundamental, hablamos de una investigación donde su base son fundamentos. Al hablar de fundamentos decimos que son ideas que no se han plasmado como teorías prácticas para aplicar en ese caso específico. Cuando decimos teórica, por ejemplo, una investigación que se base en la teoría de la relatividad, ahí nos estamos basando en una investigación teórica pura. Y una investigación aplicada es lo que vamos a hacer nosotros, que vamos a ver un poco de teoría, ¿no? Bases teóricas que nos van a permitir orientarnos hacia nuestro problema y sus soluciones, y vamos a ver cómo investigaciones anteriores a la nuestra han ido desarrollándose poco a poco. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros hacer una comparación. En la clasificación de la investigación según la dimensión cronológica, nuestra investigación, por ejemplo, va a ser descriptiva. No puede ser histórica porque no vamos a hablar de un hecho histórico. No va a ser experimental porque, como les digo, no tenemos el tiempo de laboratorio para hacerla experimental, entonces vamos a hacer descriptiva. Porque vamos a describir un problema, vamos a hablar de la información que existe hacia ese problema y vamos a dar un criterio de posible solución al problema o vamos a hacer un análisis comparativo de las soluciones que ya se han podido buscar a este problema en anteriores trabajos.
Los enfoques o paradigmas, como les había dicho, la cualitativa y la cuantitativa. Ya, cuando hablamos de los paradigmas, ambos enfoques tienen puntos en común, ¿no? Donde se lleva a cabo una observación y la evaluación de fenómenos en ambos casos. Se establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Se demuestra el grado en que nuestra suposición o idea tiene un fundamento. Se revisan las suposiciones en función a pruebas y se proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones o ideas, incluso generar otras ideas. A veces pasa que seleccionamos un problema de investigación y al hacer el árbol del problema nos vamos dando cuenta que realmente lo que habíamos pensado que era un problema no tiene el peso y la relevancia que creemos para poder hacer una investigación científica de carácter monográfica y que nos permita tener la titulación, ¿no es cierto? No se olviden que su monografía ahora no puede ser como una monografía de pregrado, ¿no es cierto? Porque ustedes están haciendo un diplomado. Entonces, tiene que tener un carácter de posgrado, precisamente porque ustedes están optando a su titulación. El enfoque cuantitativo. Gómez nos dice que este paradigma es secuencial y probatorio, ¿no? Como les hablaba. Tenemos que comprobar con números, con estadísticas, y esta secuencia utiliza mediciones, existen programas informáticos para estos, donde se cuantifican las encuestas y las probabilidades. Este enfoque hace estudios de valoraciones y lo importante es analizar cómo es y cómo se manifiesta un objeto de estudio, ¿no? En este enfoque se mide ese objeto, pero yo tengo que conocer el objeto de investigación, ¿no? Entonces es una investigación mucho más compleja que la cualitativa. Está guiado por un pensamiento lógico, un razonamiento deductivo. Tiene que ser completamente lógico el análisis y la hipótesis tiene que tener una secuencia lógica para que tenga un peso de investigación. Para este tipo de investigación se selecciona una muestra, puede ser de un universo grande o de una población pequeña, se toma una muestra, puede ser aleatoriamente, y surge así. Surge una idea, se hace el planteamiento del problema, se va a la revisión de la literatura para hacer un marco teórico, se hace el alcance del estudio para ver hasta dónde vamos a llegar, y ahí planteamos la hipótesis. Y esta hipótesis tiene que tener variables dependientes e independientes, ¿no? Oh, ¿qué buscaba? Silvia, por favor, puedes silenciarte. Gracias. La elaboración de la hipótesis. Después se realiza el desarrollo del diseño de la investigación, se hace una definición, se selecciona una muestra, se aplica los test para verificar lo que queramos verificar, se hace la recolección de datos, el análisis y la elaboración de un reporte y resultados que vendría a ser el documento final. Como les había descrito ya todos los pasos, son 10 pasos para poder realizar una investigación cuantitativa. Y esta investigación cuantitativa puede ser descriptiva, asociativa, experimental, dependiendo cómo la enfoquemos y en función a qué queramos demostrar.
Cuando decimos descriptiva, busca exponer y describir, presentar aspectos propios de una determinada variable. Expresar, por ejemplo, los porcentajes, el número de participantes que presentan la característica de interés en el estudio, ¿no? Es descriptiva, porque describe y nos muestra. Si hablamos de una investigación cuantitativa asociativa, hablamos de que es correlacional y que busca determinar los cambios de las variables y cómo están asociados los cambios de una variable y cómo afectan a otra variable. Normalmente no tienen efectos de causalidad. Cuando es asociativa no tienen efecto de causalidad una variable con la otra. Cuando la investigación es experimental, buscamos demostrar relaciones, sí, de causalidad entre el tratamiento y sus efectos, entre una variable y otra variable para ver cómo se correlaciona. Para este tipo de investigación se hace un control sistemático y se pueden manipular los resultados en función a la observación del investigador, ¿no? Los rasgos particulares de este enfoque son la pregunta de investigación no es definida en su totalidad, es amplia. El investigador tiene la posibilidad de plantear un problema sin necesariamente seguir un proceso definitivo. El investigador inicia analizando el mundo social y a partir de la observación puede construir su componente teórico. También estudia fenómenos de manera sistemática, ¿no? El investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisando los estudios previos. Toda esta investigación es la investigación cualitativa, es la que nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto? Donde nuestra pregunta de investigación todavía no está definida porque nuestro objeto de estudio todavía tiene que definirse en función a un árbol de problemas para saber cuál realmente es nuestro problema y poder determinar los objetivos. El enfoque cualitativo tiene la recolección de datos, se realiza normalmente sin ninguna medición numérica, como les había dicho, se toma a consideración de forma muy elemental la valoración y el trasfondo del valor que tenga el objeto de estudio. ¿Cómo nos va llevando la ruta cualitativa? Centramos su interés por indagar significados sociales, que me imagino que es lo que van a hacer ustedes, tomando en cuenta que este es un módulo, va a ser plasmar todo lo que han aprendido en el diplomado, convencidos de que los significados pueden solo ser examinados en el contexto de interacción entre las personas objeto de estudio, ¿no? Representa un planteamiento de relación del sujeto con el objeto al admitir una interacción dialéctica e intersubjetiva entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Es necesario que el investigador se acerque lo más posible a las personas, a la situación o fenómeno que se esté estudiando, para así comprender, explicar e interpretar con profundidad y detalle todo lo que está sucediendo. El proceso que van a seguir ustedes tiene 9 pasos. Primero, hoy vamos a generar la idea. Mañana vamos a hacer el planteamiento del problema y la inmersión inicial en el campo. Para eso necesito que ustedes busquen, vayan viendo información existente en función al tema que quieren realizar. Por ejemplo, en el anterior módulo
del anterior diplomado de psicología. Sus compañeros han escogido el síndrome de burnout. Para ello, han tenido que investigar qué trabajos habían del síndrome de burnout. Y han visto que, si bien no había literatura amplia, habían 1 o 2 trabajos en Bolivia en los cuales se podían guiar. Y lo han hecho bastante bien. Entonces, les pido que, por favor, en función al tema que tengan idea de hacer, sepan que existe literatura actual, por favor. ¿Qué decimos de literatura actual? Que sean tesis, monografías o cualquier documento que tenga valor científico, pueden ser revistas, pueden ser, como les digo, documentales, cualquier tipo de información que tenga carácter investigativo, que sea desde el año 2017 hasta el año 2023. Bueno, después vamos a hablar de la concepción del diseño del estudio. Este diseño del estudio, lo que vamos a hacer es, nos vamos a guiar en la estructura que utiliza la Escuela Militar de Ingeniería, como ya les había dicho, que es bastante completa y a ustedes no les permite que se pierdan, ¿no? Y tengan una consecución exacta para que puedan tener en el menor tiempo posible ya una monografía, ¿no? Por ejemplo, van a hacer la definición de la muestra. Si es que van a aplicar ciertas herramientas para la recolección de muestras, pero, como les digo, al ser de carácter documental, no se aplica la definición de muestra en ustedes. Entonces van a hacer una recolección de datos en función a la literatura que encuentren, van a analizar esos datos, van a interpretar esos datos, ya sea de manera descriptiva o evaluativa, y luego van a hacer una elaboración con su reporte de resultados, ¿no? Bueno, primero conciben la idea que van a investigar, plantean el problema, hacen la revisión de la literatura, como les había dicho, visualizan el alcance del estudio, no hagan estudios macros que les va a llevar, no sé, más de un mes porque tenemos 2 semanas. No van a establecer una hipótesis porque es una monografía, no se aplica para la monografía. Van a hacer el diseño apropiado de la investigación. Tienen que buscar teoría que fundamente al problema que ustedes escojan. Tienen que ver que esté fundamentada, que tenga narrativa, que tenga estudios cualitativos que mezclen varios diseños, ¿no? Puede ser una investigación cualitativa descriptiva, cualitativa explicativa, ya va en función al tema que ustedes quieren. Van a recolectar todos los datos, van a analizarlos, como les decía, y van a realizar su trabajo final. ¿Qué decimos cuando hablamos de una investigación mixta? Cuando hablamos de una investigación mixta, hablamos de usar una parte de nuestra investigación sea cualitativa y una parte sea cuantitativa, ¿no? Estos 2 enfoques filosóficos nos dan mayor fundamento en una investigación, en el caso de una tesis, por ejemplo. En el caso de ustedes, como es un trabajo de monografía, les aconsejaría que solo nos dediquemos a una investigación cualitativa, ¿no? Por ejemplo, hay muchos autores que determinan que la metodología de la investigación mixta es la que está más cercana a la realidad, porque pues se mezclan los 2 métodos y se puede obtener resultados medibles y comprobables. Aquí bien,
Aquí vemos, por ejemplo, dentro de la metodología de investigación, como les había dicho, existen los tres métodos: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Y aquí vemos sus bondades y la comparación que existe entre ambos. Según Sampieri, que es uno de los maestros en lo que es metodología de investigación, podemos ver que el cuantitativo es un proceso secuencial en realidad, ¿no es cierto? Medimos secuencias, es deductivo, es probatorio, analiza realidades objetivas. No así, el cualitativo es un proceso inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades y subjetivas, ¿no? Y no tiene una secuencia lineal. Esa es la bondad de la investigación cualitativa, ¿no? Que tenemos un margen a sesgar nuestra visión, porque no tenemos que comprobar nada. Entonces nosotros vamos a describir fenómenos. Esa es la diferencia. Y en la investigación mixta combinamos ambos enfoques y donde podemos explorar fenómenos a profundidad. Los significados se extraen de los datos, como les dije. Y no solo se fundamenta en la estadística, sino en la comprobación a raíz de la experiencia. Bueno, ¿cómo surgen las ideas de la investigación? Una idea puede surgir en base a experiencias que he tenido, en base a mi lugar de trabajo. No sé, de repente muchos de ustedes trabajan y tienen un tema ya visto para poder realizar su investigación. A veces nosotros buscamos temas en función a nuestra realidad y a la obtención de datos, ¿no? Bueno, la idea central es tener conocimiento de lo que queremos investigar, ¿no? Ahí se genera la idea. Por ejemplo, si yo trabajo en el Banco Mercantil Santa Cruz, por ejemplo, y yo quiero analizar los niveles de si hay gente que tiene síndrome de burnout en el Mercantil Santa Cruz y cuáles son los índices. Yo quiero hacerlo, pero no voy a tener acceso a esa información del Departamento de Recursos Humanos. Entonces es un tema que en determinados momentos me voy a truncar porque no voy a tener información específica del campo del que quiero desarrollar, ¿no es cierto? Entonces eso es bastante concluyente para nosotros poder tener una idea de investigación, el saber y el dominar de ese tema y tener familiaridad de dónde voy a conseguir la información que va a sustentar mi investigación. ¿Qué conozco y qué desconozco de este tema? ¿No? Tengo que tener por lo menos una idea clara de lo que significa el tema en el que voy a realizar y cuáles son las herramientas que voy a utilizar para poder hacer el análisis, ya sea descriptivo, explicativo, de ese fenómeno. ¿Qué se hace cuando se realiza una monografía? Primero vamos a analizar el estado del avance en la investigación, como les había dicho, ¿no? Ustedes céntrense en qué quieren avanzar y vayan investigando o vayan buscando información. No busquen frases, no busquen palabras rebuscadas, no busquen investigaciones magníficas que llegado el momento no las podemos ni interpretar a veces. Organicen de manera lógica la información que tienen acerca de estas investigaciones o fuentes que tienen. Y lo más importante, como les decía, tienen que tener fuentes de información actualizadas. Yo en el 2023 no puedo basar mi investigación en documentación del 1989, ¿no?
La podré citar y mencionar, pero hay pues una brecha generacional muy grande en función a la información. Entonces, como les digo, busquen información desde el 2017 hasta el 2023. Bueno, como les había hablado del estado del arte, ¿qué es el estado del arte? ¿No? Es la recopilación de toda la información y el ordenarla sistemáticamente para beneficio de mi investigación. Por ejemplo, en el estado del arte que yo les voy a pedir a ustedes, necesito que por lo menos estén 5 trabajos de investigación, o ya sean publicaciones, sean 5 elementos en los cuales ustedes vayan a basar para hacer un análisis comparativo, descriptivo, explicativo de su investigación. Entonces, ¿qué es un estado del arte y qué nos permite y qué es un marco teórico? ¿Cuál es la diferencia? Les voy a explicar. Primero, el estado del arte permite al investigador asumir una postura crítica frente a una problemática concreta. Ustedes van a analizar un trabajo y van a decir, este autor tiene esta visión, es por ello que su investigación se sesga y tiene estos resultados. Porque te permite a ti asumir un juicio crítico en función al trabajo de otra persona. En cambio, para tu marco teórico, ¿qué necesitas? Establecer los modelos explicativos para analizar e intervenir los problemas investigados. O sea, el marco teórico te pide teoría y te pide el análisis de los autores de la teoría en la que te vas a basar. ¿No es cierto? En tu marco teórico tú vas a poner citas bibliográficas, vas a hacer un breve desarrollo de esas citas y de esa teoría en el estado del arte. ¿No es cierto? El estado del arte evita la repetición de esfuerzos o duplicación de investigación. Es por eso que si ustedes ven que existe una investigación de el alcantarillado en Santa Cruz en el año 2023, no voy a tomar esa misma investigación si estamos en el año 2023. ¿No es cierto? Tiene que haber una variación. Te diré el impacto de la reformulación de las vías del alcantarillado en la ciudad de Santa Cruz, en la población. ¿No es cierto? Entonces, tiene que tener un factor de innovación nuestra investigación. Eso es lo que nos permite el estado del arte. Ver qué temas ya han sido vistos, hasta dónde se ha profundizado con esta investigación. ¿Qué hace el marco teórico? Se considera una base donde se construye la investigación. En el marco teórico no importa si ya habían otras investigaciones con las mismas características y del mismo tema, porque son teorías las que sustentan nuestro trabajo. El estado del arte incentiva la superación de errores cometidos en el área académica. Por ejemplo, si yo veo que hay una investigación en la cual el investigador ha obviado ciertos detalles de la investigación, pues yo podré incorporar esos detalles a la investigación, ¿no es cierto? Entonces, nos da una amplia potestad para poder modificar nuestra investigación. En cambio, en el marco teórico, ¿qué hacemos? Explicamos los conceptos en los cuales nos vamos a basar. El estado del arte da cuenta de hasta dónde ha avanzado la investigación, como les decía. Nos sirve para ver si han pensado en nuestro tema y han realizado investigaciones desde el año 2017 hasta el 2023. ¿A qué conclusiones se ha llegado? El marco teórico nos aclara conceptos desde las explicaciones para abordar la investigación. El estado del arte trata del conocimiento de frontera. Eso quiere decir que nos va a mostrar hasta dónde se ha investigado del tema objeto de estudio nuestro.
Y en el marco teórico nos sirve como referente para no trabajar desde la ignorancia. Precisamente aquí, el marco teórico tiene esa importancia. No nos podemos basar en suposición cuando hacemos un marco teórico referencial. ¿No es cierto? Porque para eso están las citas de los autores que ya han comprobado los estudios en función a nuestro tema. ¿Cuáles son las partes de nuestra monografía documental? Nuestra monografía debe tener una introducción, un planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos generales, los objetivos específicos, la justificación, el marco teórico, la metodología, los tipos de investigación, el desarrollo de los objetivos específicos, las conclusiones y las recomendaciones. En la introducción, ¿qué debe haber en una introducción? Tiene que ser una narración breve que nos va a dar un pantallazo de toda la investigación. La introducción es uno de los últimos documentos que llenamos. No debe ser extensa. El contenido de la monografía debe ser explicado de manera sintética para que el lector comprenda. Esto quiere decir que cualquiera que agarre nuestra monografía pueda entender esa introducción y se dé cuenta del tema del cual vamos a desarrollar. En la introducción se menciona la justificación y la metodología empleada. Entonces, en una introducción debemos de responder las siguientes preguntas. ¿Qué tema desarrolla? ¿Cuál es el elemento importante que aporta tu trabajo? ¿Por qué es significativo? ¿Para qué estás haciendo esta investigación? ¿Y cómo fue hecha? En realidad, la introducción es un pequeño resumen, podemos decir así, que nos tiene que dar un pantallazo de todo lo que es la investigación. Después nos vamos al planteamiento del problema, que es un proceso a través del cual se desarrolla una comprensión más profunda del problema. Para esto debemos identificar factores que se relacionan e influyen en el problema. ¿Y cómo lo hacemos? Analizando factores asociados y las causas del problema. Para la formulación del problema nos tenemos que plantear interrogantes. ¿Este problema es realmente importante? ¿La investigación va a aportar algo significativo? ¿Será interesante y tendrá utilidad inmediata el resultado de la investigación? Nuestra pregunta de investigación se va a convertir en nuestro objetivo general de la investigación. Por eso es tan importante tener nuestra pregunta de investigación clara, porque en función a nuestra pregunta, la respuesta va a ser el objetivo general. ¿Cómo se debe hacer la pregunta? Se debe redactar una pregunta de forma abierta y sencilla. Por ejemplo, ¿cómo se integrará un niño con síndrome de Down al aula regular? No tenemos que utilizar términos valorativos. Por decir, es mejor, serán muchos, ningún término valorativo en la formulación del problema. Los términos de las variables deben ser factibles de medir. Debemos poder medir las variables.
y el verbo relacional debe ir en tiempo futuro, porque es una pregunta que se someterá a investigación. La delimitación tiene que venir en función al espacio y el tiempo. La pregunta debe precisar el ámbito o lugar en el que será tratado el estudio y debe indicarse el lapso o periodo de objeto, ¿no? Del objeto de investigación. Por ejemplo, yo digo que voy a investigar el caos vehicular en la ciudad de Santa Cruz en el año 2023. Entonces, estoy delimitando el lugar, el ámbito en el que voy a trabajar, que es el caos vehicular, y el lapso o periodo de tiempo, que estoy hablando del año 2023. Se refiere a la delimitación del espacio y el tiempo. Las preguntas clave de la investigación son el qué, cuándo, dónde, en qué o en quiénes. Cuando nosotros llegamos a responder estas 4 interrogantes, podemos tener claro el problema. Aquí vamos a ver la técnica para analizar problemas, que es el árbol de problemas, que creo que es el más común y que la mayoría de los estudiantes han visto en su formación académica. El árbol de problemas es un modelo explicativo. Consiste en identificar el problema central, que viene a ser el tronco del árbol, examinar los efectos del problema y identificar las causas. ¿No es cierto? Aquí vemos el problema central, las causas y los efectos. ¿Cómo se identifican las causas? Se representan gráficamente bajo las raíces del árbol. Y a su vez se buscan causas de las causas. Entonces se van construyendo redes que nos llevan a la consecución de una causa y una subcausa que nos van a dar los problemas de investigación. Esto es bien importante. Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas. No nos olvidemos que las causas, una vez determinadas, se convierten en objetivos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un árbol de problemas donde tenemos una alta tasa de enfermedades infecciosas. ¿Y cuáles son las causas, no? Por ejemplo, los malos hábitos de higiene, el deficiente acceso a centros de salud, el medio ambiente contaminado e insalubre. Vemos que cada causa tiene su subcausa. Estas causas generan un efecto, ¿no es cierto? Tenemos que ver las repercusiones del problema central en los efectos. Los efectos se representan gráficamente hacia arriba y por sobre el problema identificado. Se colocan en el primer nivel todos los efectos directos y luego hay que estudiar cada efecto de primer nivel y si hay otros efectos derivados de cada efecto. Y así se llega a delimitar hasta el nivel de investigación que queremos llegar. Aquí tenemos el análisis de los efectos. Como vemos, se van diseminando en función a cada efecto. Un efecto genera varios efectos pequeños, ¿no? Y aquí ya tenemos el árbol completo donde tenemos causas y efectos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo con árbol de problema, con causas y efectos. Y vamos seleccionando. Y esto es lo que les decía. El árbol de problemas construye el árbol de objetivos.
Tenemos nuestro problema central, que se va a convertir en nuestro objetivo general. Tenemos las causas directas y las causas indirectas, que se van a convertir en medios directos, medios indirectos. Y los efectos indirectos y los efectos directos se van a convertir en fines indirectos y fines directos. Los objetivos. Los objetivos expresan lo que se quiere lograr y la finalidad del estudio. Es por ello que decimos que nuestro problema se convierte en nuestro objetivo. Debemos elaborarlos de manera clara, precisa y medible y determinan los límites y amplitud del estudio. Orientan sobre los resultados que se pretenden alcanzar y determinan las etapas del proceso que se realizará. ¿No? Los objetivos siempre van a responder a la pregunta, ¿qué se pretende alcanzar con la investigación? La definición del problema es una proposición expresada en términos positivos, ¿no? Nuestra pregunta principal o rectora siempre va a ser nuestro objetivo general. Y las preguntas secundarias de la investigación van a ser los objetivos específicos. Habíamos dicho, el objetivo general siempre expresa el fin concreto de la investigación en correspondencia con la formulación del problema. Y los objetivos específicos son los pasos necesarios para la obtención de datos e información para alcanzar el objetivo general. Indican la secuencia de resultados que se alcanzarán durante la investigación y deben ser concretos, alcanzables, cuantificables. Esto es bien importante. ¿Por qué decimos que tienen que ser alcanzables? Porque no vamos a tener como objetivo específico el hacer un análisis de cuántos cohetes construye la NASA al día, ¿no es cierto? O sea, nuestros objetivos específicos tienen que ser medibles en la medida de del manejo de nuestra información para la investigación. ¿Ya? Los objetivos específicos deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema, deben ser medibles y observables y ser formulados con un verbo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un objetivo general. Analizar las causas de la pobreza en Bolivia desde el año 1992 hasta el 2022. En los objetivos específicos tenemos identificar la causa económica de la pobreza en Bolivia, explicar las causas políticas que originan la pobreza en Bolivia, examinar las causas sociales, culturales y educativas determinantes de la pobreza en Bolivia. Como vemos, los objetivos específicos siempre van a coadyuvar a dar una respuesta al objetivo general. Para los objetivos generales y específicos siempre utilizamos verbos. Para los objetivos generales utilizamos todos estos verbos que tienen a continuación, y para los objetivos específicos los otros, ¿no? Advertir, analizar, basar, calcular, calificar, enunciar, enumerar, explicar, fraccionar, identificar. Entonces, siempre nuestros objetivos generales y específicos tienen que estar expresados con estos verbos que con seguridad les van a servir para sus planteamientos. ¿Qué verbos debemos utilizar para redactar los objetivos? Según el nivel de nuestra investigación. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación de nivel exploratorio, el nombre nos da, ¿no? Exploratorio. Quiero conocer, puedo conocer, definir, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar, sondear acerca de un tema, porque no conozco de este tema. Entonces, sí se aplican todos esos verbos. En el nivel descriptivo, cuando yo quiero describir una situación,
Entonces, analizo, calculo, caracterizo, clasifico, comparo, cuantifico, describo, puedo diagnosticar, puedo examinar, puedo identificar. Y cuando va a ser un nivel explicativo, voy a comprobar, voy a demostrar una teoría, voy a determinar, establecer, evaluar, explicar, inferir, relacionar o verificar. Entonces, es bien importante que tengan clara esta tablita para que el momento de que ustedes vayan a formular sus objetivos, tengan en cuenta el tipo de investigación que están haciendo y pues formulen de manera objetiva y correcta con el verbo que corresponda a su objetivo general o a su objetivo específico. ¿Cuál es la correspondencia que tiene que tener el título de su monografía con la formulación del problema y su objetivo general? Por ejemplo, el título: Causas de la rotación de personal en la Alcaldía de Santa Cruz. ¿Cuál es la formulación de mi problema? ¿Cuáles son las causas de la rotación de personal en la Alcaldía de Santa Cruz? Y nuestro objetivo general, lógicamente, es identificar las causas de la rotación de personal en la Alcaldía de Santa Cruz. Como ven, todo va de la mano, todo tiene que tener una correlación en función a nuestro problema. Tanto el título, la formulación del problema y el objetivo general siempre van enlazados. La diferencia son los verbos con los cuales los expresamos. Nuestra justificación. ¿Por qué es importante la justificación? Viene del latín justificare, que quiere decir probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. ¿Por qué justificamos algo? Es el porqué de nuestra investigación. Nuestra investigación tiene que tener un porqué en función a espacio y tiempo presente. Lo que es importante hoy puede no serlo mañana, o no lo es en este momento, y a un futuro sí va a ser importante. Por eso es que debo tener claro el tiempo en el que se va a realizar esta investigación. Por ejemplo, para la justificación tenés que saber por qué es importante mi trabajo, qué estadísticas apoyan a mi investigación, por qué mi aporte científico en esta investigación va a ser de valor, qué de diferente tiene de lo realizado hasta ahora, cuál es la novedad científica, cuál es la oportunidad social y nacional, y cómo contribuye a resolver el problema planteado. Esto es bien importante. ¿De cuánta utilidad va a ser nuestra investigación para el problema planteado? ¿No? Es necesario justificar el estudio mediante la exposición de razones lógicas. ¿Para qué y por qué? Y con una argumentación convincente y que el estudio tiene una utilidad y aplicabilidad a nuestro contexto nacional, regional o local, y que sí va a ser de utilidad, no va a ser una investigación más. La justificación manifiesta la importancia del estudio, ¿no? En tiempo presente y responden a una necesidad científica y social actual, ¿no? Y tiene obviamente nuestra justificación temporalidad. Vamos a decir en qué momento se sitúa nuestra investigación. Jóvenes, es hasta aquí que vamos a avanzar hoy. Y quiero pedirles, vamos a tener un receso de 10 minutitos, porque sí hemos avanzado bastante teoría. Y quiero que en 10 minutos vuelvan y me digan cuáles son sus
tema. Me imagino que ya los han ido pensando un poco. Dicen una consulta, va a disculpar. ¿El trabajo es individual o en grupo? No, es individual, ¿no? El trabajo lo van a realizar de manera individual porque es más fácil por la brevedad del tiempo que ustedes trabajen y se adecúen a sus tiempos. El trabajo lo van a realizar individualmente. Entonces, nos veremos en 10 minutos, refresquense y vamos a volver. Y quiero escucharlos a ustedes, quiero saber qué tema más o menos tienen previsto para poder ir profundizando en él. ¿Ya? Los espero en 10 minutos, por favor. Estimados estudiantes, nos conectamos nuevamente, por favor. Ya. Quiero empezar, por favor, para que me vayan diciendo si es la primera vez que están haciendo un trabajo de esta naturaleza, si han hecho alguna vez algún otro trabajo, alguna otra monografía. Por favor, empecemos contigo, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Es simplemente mencionar las ideas para el tema de investigación, ¿no? Sí, Ok, estuve viendo ahorita un poquito en internet y estaba lo que es el inbound recruitment, que es de reclutamiento. Vi algunas otras tesis que trataban sobre la importancia de recursos humanos en la eficacia de una empresa. Y también estaba el tema de la satisfacción laboral. perfecto. Si optaras por algún eh, sistema de recursos humanos, te sugeriría que optes por un subsistema un poco más pequeño por el tiempo y para que tu investigación pueda ser un poco más objetiva. Está bien, Licen, gracias. Va. Silvia Cruz, por favor. Hola, Silvia.
Vamos contigo, Giancarla, por favor, Giancarla Wendy. ¿Cómo está? Buenas noches. Estaba viendo el tema de, bueno, no sé si pueda ser trabajable, que tenga relación con organizacional. Va a disculpar el ruido de fondo. Podría ser burnout en, más que todo en el tema académico post pandemia, en los educadores de primaria, sobre todo en específico en educadores de primaria. ¿Tú trabajas en algún lugar donde tienes información? Yo trabajo en un consultorio donde directamente he visto que varios colegios han mandado muchos niños en cuestión, sobre todo en la área de que es primero básico y el área de preescolar, por el tema que hay una desadaptación por completa, justamente con el tema de los niños, dado al post pandemia, dado el tema del uso de los dispositivos. Entonces, como ya he trabajado direccionalmente con los colegios que mandan a estos niños para evaluación, que si es que están con un tema de posibilidad de autismo, retraso en el lenguaje, estimulación temprana, etcétera, he visto en el colegio que hay un nivel alto de estrés de los profesores por el tema de que hay una desadaptación por completa en los niños. Ya, perfecto, está bien interesante. Además que tienes la opción a través de la observación, ¿no? Porque has visto los casos. Sí, sí. Entonces, ¿está bien ese tema? Sí, ¿Puede está ser? muy bien, está muy bien. Ya. Gracias. Tatiana Pérez, por favor. Buenas noches. Muy Sí. buenas noches, licenciada. Yo estaba pensando el asunto de la motivación relacionado a las leyes bolivianas del Ya, trabajo. leyes, leyes del trabajo en función a la motivación. Sí, así es. Ya, ¿tú tienes fuentes? ¿Tú has Fuentes trabajado en relacionadas. algún, sí, tienes acceso a obtener información? De repente has trabajado Sí, en el Ministerio del no, Trabajo. pero tengo acceso a información porque conozco un consorcio de abogados, entonces de ahí Perfecto, estaba pensando. está bien. Gracias, Tatiana. Giovanna Flores, por favor. Buenas noches, Licen. Estaba pensando retomar un tema que trabajé en la materia de tesis, que era el tema de jubilación laboral, Perfecto. pero también estaba viendo el tema de la motivación en el trabajo para el otro rango etario que serían, el público de mi actual trabajo, que son jóvenes bachilleres de 18 a 35 años. La verdad que estoy en esa disyuntiva porque Giovanna, no te he me escuchado la última interesaría parte, por favor. investigar algo acerca de mi actual trabajo para cómo generar o cómo fomentar la motivación para jóvenes de call center o continuar con mi otro tema anterior que era jubilación laboral. ¿Cuáles son los efectos psicológicos de la jubilación laboral? Perfecto. Ya, entonces sí, 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 claro. Gracias. Daniela Vázquez, por favor, buenas noches. Buenas noches, Licen. Estaba pensando si hacer causas de rotación en personal, de personal en asesores comerciales o hacer factores que influyen en la fidelización en asesores comerciales. ¿Tú has hecho alguno de estos temas en la materia de tesis? No. No, Mm. ¿Tú trabajas en asesores comerciales? ¿Eres una asesora? estoy haciendo pasantías en una óptica y lo que el índice de rotación es muy alto en asesores comerciales, por eso lo planteo. Ya, perfecto. Entonces, esta observación. Está bien. Tatiana Pérez, por favor. Buenas noches.
Disculpe, Licen, pero ya me preguntó. Tatiana, perdón. Sí, perdón, son las leyes de motivación, ¿no? Sí, muy Sí, bien. Licen. Estoy leyendo en la pantalla. Ya. Marco Daniel Flores, por favor. Dicen, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, bueno, yo tengo varios temas en mente. Estuve igual buscando un poco por internet. Mm, bueno, al principio tenía un poco la duda de si es que sí o sí tenían que ser problemas como tal, o si es que podría ser exploratoria. Sí, puede ser exploratoria en función a qué tema quisieras hacer una investigación exploratoria. Si ese es el caso, podría ser en base a los estilos de liderazgo en las distintas empresas, eh, consecuencias en el tipo de empresa, bien sea, o sea, las consecuencias del establecimiento de múltiples empresas públicas en Bolivia o de múltiples empresas eh, privadas en Santa Cruz, cuáles son los beneficios, las contras, alguno de esos temas en función a cómo vaya viendo que hay más contenido. Ya. Ya, Marco, por favor te pido que hasta mañana puedas definir para que ya empecemos a trabajar y nos alcance el tiempo. ¿Ya? Para que estés un poco más claro realmente en qué quieres hacer tu investigación. ¿Ya? Para que Está puedas. bien, listo. Gracias. Gracias. Jorge Barra, por favor. Listen, disculpe, creo que me nombró, estaba ocupada. Sí, sí, te nombré. Un segundito, por favor. Hablamos con Jorge y después volvemos a ti. Listo, gracias. Buenas noches, Elisa. Jorge, buenas noches. Eh, Estaba viendo bueno, dos temas en realidad. La primera era una investigación, no lo tengo muy bien claro todavía el título, pero tengo más o menos la idea que vendría a ser, ¿no? En la relación de la mm, motivación en la evaluación de desempeños. Una esa Factores y de la motivación. otra, sí, motivación. Ya, factores de motivación en la evaluación de desempeño. Ya. Aplicados a una empresa, aplicados a un negocio. A una empresa. ¿Tú trabajas en esa empresa? Estoy trabajando en una empresa, pero tenía mm, pensado hacer en otra, pero todavía no la tengo definida, licenciada. Mañana lo voy a tener bien claro eso para que Ya, no te preocupes. le pueda Siempre y decir. cuando tú tengas acceso a información, por favor. ¿Ya? Para que no tengas que Está buscar bien. otro tema después. Gracias. Ahora sí, volvemos, por favor. Silvia Cruz. Bueno, dicen, mi tema más que todo está dirigido a la cultura organizacional e implementación de nuevas estrategias para el fortalecimiento de esta a través del endomarketing. Ese concepto no lo tengo bien definido, pero sí tengo fuentes cercanas en las cuales apoyarme. Ya, Silvia, gracias. Gabriela Ramírez, por favor. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Estaba pensando en dificultades de adaptación en madre de familia con niños en condición autista. Ya. Dificultades de adaptación. Sí, De adaptación así de es. las madres. Sí, de las madres con estos niños con esta condición. Niños autistas.
Las dificultades de adaptación en función a un lugar específico, al colegio, a la crianza, ¿a qué tipo de dificultades te refieres? ¿Dificultades de comunicación? Más que todo la crianza, ¿no? Que tienen en casa, ¿no? Podría ser. Ya. ¿Qué experiencia cercana tienes o qué tipo de observación puedes realizar para poder hacer esta investigación, Gabriela? Ya, actualmente estoy trabajando con un niño con esta condición y puedo tener acceso, ¿no? A la mamá. Sí. Ya, claro. Tu investigación sería netamente descriptiva, ¿no? Descriptiva, explicativa. Sí, Ya. En todo caso, serían los factores de adaptación que carecen las madres de los niños autistas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ya, Gabriela, gracias. Gracias. Vanessa Salazar, por favor. Perdón, buenas noches, Kristen. Yo estaba bueno, pensando en retomar en el trabajo que hice de tesis, y continuarlo, que fue el impacto del estrés en el funcionamiento social debido a la pandemia. Ya. Ya. Parece bien, porque ya tienes la base, entonces va a ser solamente modificar algunas cosas, ¿no? En tu investigación me imagino que ya en materia de tesis tú lo has hecho con una hipótesis, ¿no es cierto? Sí, sí, fue con el noveno, tuve una escala, una edad de 18 a 25 años, del noveno semestre entre décimo de la carrera de psicología. Sí, sí, bastante interesante, además ya tienes toda la información, Liz. Está bien. Ok, Está gracias. bien, Vanessa. Si alguno de ustedes tiene, como en el caso de Vanessa, un tema que les haya gustado y que ya lo tengan desarrollado por alguna materia que ya hayan llevado, como la materia de tesis, la podemos completar y desarrollar. Eso les serviría a ustedes por el factor tiempo, ¿no? Pero si no, estoy muy contenta de que busquen temas que son afines a la formación que tienen. Teresa Sánchez, por favor. Ya. Jessica Rivera, por favor. Buenas noches, Lice. Estaba igual pensando retomar mi tema de tesis, que es trastorno de síndrome de Guillain-Barré en pacientes sobrevivientes y dados de alta después de la unidad de cuidados intensivos, UNSIN. Y estaba pensando también que es unidad de cuidados intermedios. Estaba pensando igual respecto al área laboral de recursos humanos, efectos post pandemia en adultos mayores respecto a sus fuentes de trabajo, o sea, cómo es que se tuvieron que volver a adaptar después de la pandemia, digamos. Sí. ¿Cuál de los dos quería pedir su sugerencia para ver A ver, cuál de los dos puedo? ya. Este tu tema de trastornos del Guillain-Barré era el tema de tu tesis, Sí, de la materia de tesis. Entonces me imagino que lo tienes bien desarrollado como un perfil, ¿sí? así es, Liz. Ujú. Ya. Entonces, ¿podrías a este tu tema, como les decía, en la monografía no hacemos una hipótesis, pero ya tienes toda la estructura realizada. Entonces, eso es un plus. Eso tienes que ver tú en factor tiempo. Ya Ya. tienes una estructura realizada y te puede servir mucho el tener ya una estructura, porque ya tienes un problema, tienes un objetivo específico, tienes un objetivo general, ¿no es cierto? Entonces, Sí. yo te invito a que revises un poco tu perfil y veas si te sientes cómoda con el tema para continuar adelante o lo reformulamos y vemos otro tema. ¿Ya? Pero para Ya.
Ya Ya les, tengo claro, por eso, revisa tu perfil y ve si realmente vas a tener las herramientas para poder continuar con la investigación. Me parece bueno. gracias, Licen. Vanessa Castro, por favor. Buenas noches, Licen. Yo igual quería continuar con mi tema de tesis, que era problemas de aprendizaje por el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños de una unidad educativa. En este caso sería la unidad educativa en la que estoy trabajando. ¿Ya? Me parece bien, sí, sí, es un tema que se lo puede explotar y se puede desarrollar a través de la investigación descriptiva, porque tú estás trabajando ahí, entonces sí, sí, me parece bastante interesante, Vanessa. Entonces Ya, mantenemos Licen, el gracias. tema contigo. Sí, Ya, gracias. Dilma Arancibia, por favor. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Yo más o menos tengo el título, no está bien, todavía bien planteado, lo voy a trabajar, pero quiero trabajar el bienestar emocional en funcionarios de la alcaldía del municipio de Cabeza. Bienestar emocional. En funcionarios de la alcaldía del municipio de Cabeza. Ya. Bueno, en el bienestar emocional vas a ver varias variables, ¿no? Me parece, un bienestar emocional está compuesto de tiene varias variables, entonces podría ser un poco más específico. Y eso es lo que estoy pensando ahorita para poder delimitarme a qué aspecto abocarme más, ¿no? Y si va a ser en varones o en mujeres, ¿no? O en mujeres trabajadoras que trabajan ahí en la institución, mujeres solteras, pues yo digo, madres solteras. Sí, puedes hacerlo un poco más específico para que no sea tan extenso, ¿no? Lo vi como análisis. Perfecto. Gilmar, ¿tú vives en Cabeza? Sí, Ya, claro, entonces tienes la investigación ahí in situ. ¿Tú trabajas en la alcaldía? directamente no, pero sí hago algún servicio. Ya, ya, perfecto, Gilmar, gracias. Muchas gracias. Teresa Sánchez, por favor. Teresa, parece que Teresa no está en clase. Ya. Vamos ahora con Natalia Espinosa, por favor. Natalia, ¿cómo está? Yo estaba pensando en hacerlo en sí, una investigación en instituciones educativas, pero para medir lo que es el ambiente, con impacto en el desempeño de todo el plantel presente de las instituciones educativas. No sé si podría o me podría acomodar un poquito la idea. A ver, Natalia, de nuevo, ¿qué quieres hacer? El impacto no sé en sí cómo plantearlo, pero es como el impacto del ambiente, el ambiente laboral, El clima impacta en lo que es el desempeño. Ya, ya. El impacto de un mal clima organizacional en el desempeño. Exacto. Sí. Ya. Sí, porque actualmente estoy haciendo auxiliaturas en un colegio y ahí no hay como que un buen clima, entonces los profesores viven en su mundo y no se relacionan entre sí. Y estaba enfocada más en eso que quería hacer. Ya, ¿les realizan una evaluación del desempeño? Sí. ¿Hay una No, evaluación del desempeño? no, Liz, por lo que tengo entendido, no. Ya. Entonces, no nos podemos basar en supuestos.
querida Natalia, porque si tú no tienes una evaluación del desempeño cuantificable o verificable o ya realizada, tú podrías plantear primero que se realice una evaluación del desempeño para poder analizar el impacto. O te estoy entendiendo mal y estamos hablando de el impacto del crimen organizacional en la motivación en función al desempeño de sus funciones, no una evaluación 360 como tal, digamos. Sí, sí, ¿Sí? a eso me refiero. Sí. Sí, es más o menos así como te digo. Sí. Ya, Natalia. Claro, entonces el impacto de un mal clima organizacional en el desempeño de función. ¿Cierto? Ya. Natalia, ¿tú has hecho algún tema en tu... ¿has llevado esa materia de tesis? No, no les hago. Ya, De hecho, cuando hice mi tesis fue de otra área educativa, hice sobre el bullying escolar. ya, ya. Perfecto, entonces hagámoslo de esta área, no hay problema. Está bien. Gracias, Natalia. Gabriela Ramírez, por favor. Ya lo comenté, Lice, mi tema ya. Perdón, Gabriela, a ver. Perdón. Dificultades de madres de... Naomi Montaño, por favor. Naomi, Lisa, buenas noches. buenas noches. No tengo aún definido bien mi tema, Lisen, pero estaba pensando un poco sobre el clima organizacional, o si no, continuar mi tema que tenía de internado, que es intervención en el estrés, basado en el enfoque del desarrollo humano integral. Es, ¿este tema del estrés lo tienes ya desarrollado? Sí, Lisen, no tengo amplio. Naomi, entonces yo te aconsejo que trabajemos en base a la información que ya tienes. Ya, Lisen. Sí, eso para ubicarme un poco también. Por el tiempo, para que puedan terminar hasta el 7 de julio, tenemos 2 semanas. Ya, Lisen. ¿Ya? Está bien. Ya, Lisen, gracias. Gracias a ti. Maggie Barrero, por favor. Buenas noches, Licen. Yo estoy viendo hacer dificultades en el desarrollo de la autoestima y en las habilidades sociales en los niños de primaria. Como ya ya he hecho eso en 2 ocasiones, ya he tenido información y aún así la sigo teniendo. O sea, si tengo alguno que llegar a una información, tengo la posibilidad de ir al colegio y tener la información. Ya. En niños de primaria, ¿no? Sí, niños de primaria. De sexto de primaria, exactamente. Perfecto. Ya, Maggie, gracias. Gracias, Licen. Luis Enrique Gutiérrez, por favor. Buenas noches, Licen. Yo estaba pensando en cuál es la importancia de la implementación del manual de funciones. Esto porque he hecho mis prácticas en la unidad de extensión de la carrera de psicología y como uno de los objetivos era precisamente hacer la implementación, pero por diferentes causas no se daba, no se ha dado hasta ahora mismo la implementación del manual de funciones. Ahora igual estoy haciendo voluntariado en la misma unidad y entonces más que todo va por ahí. Veo que la preocupación igual del licenciado a cargo es que
porque hasta ahora no se ha podido dar, ¿no? La implementación del manual de función. ¿En la unidad de psicología de la Gabriel? Sí, licenciada. Perfecto, entonces desarrollamos este tema. Gracias, muchas gracias, Luis Enrique. Pues vamos a preguntar. Teresa Sánchez. Buenas noches, licenciada. Hola. Bueno, un tema que estaba viendo era lo que es la estimulación temprana en niños con síndrome de Down, pero estoy viendo todavía algunas otras opciones de tema igual, ya que ese tema igual ya lo investigué en lo que era en mi internado. Ya, ya. ¿Quieres mantener ese tema entonces? Sí, licenciada. Ya. Jacqueline Montaño. Buenas noches, Licen. ¿Cómo estás? Estaba pensando en rotación de personal o clima organizacional, pero aún no tengo nada definido. Ya, Jacqueline. ¿Tú has hecho algún tema de tesis con alguno de esos temas? Sí, pero hice uno del área de clínica, no con estos nuevos temas. Ya, ya, Jacqueline. Más o menos, ¿qué te gustaría ver? No sé, pensaba en hacer algo nuevo, Ya, ya. pero aún estoy buscando información. Buscando Quiero información. ver nuevos temas. Ujú. Ya, perfecto. Entonces el tuyo se queda con interrogante hasta mañana. Por favor, para mañana, ya tengo Ok. para que podamos avanzar con el árbol de problemas. Gracias, Jacqueline. A ver, creo que ya están todos. ¿Alguno de ustedes no me ha pasado el tema en el que quiere trabajar, por favor? Yo, Jessica Rivera. Es que hay dos Jessica Rivera. Yo soy Jessica Paola Rivera. Ya, Jessica Paola. Dime, Jessica, ¿qué tema quieres desarrollar? Tenía pensado dificultades para adaptarse al colegio en niños con un diagnóstico reciente de TDA. ¿Tú trabajas en el colegio? Sí, trabajo precisamente con una niña con un diagnóstico reciente con TDA. Perfecto. ¿Alguien más? La otra Jessica no contesta. Jessica Rivera Herrera, por favor. Bueno, es que Jessica no. Licen, yo había propuesto trabajar con el síndrome de Guillain-Barré, Ay, perdón, que ya Jessica, lo había ya. propuesto. Ya. Bueno, No se entonces una va a preocupe. ser Jessica Paola y la otra es Jessica nada más, por favor. Sí, Jessica Ya. Rivera Herrera. Bueno. Ya. Licen, yo no le dije mi tema. Ay, dime, por favor, Natalia. Perdón. Yo estaba pensando trabajar con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque ya lo trabajé en tesis, pero también me interesaría trabajar lo que es los factores de motivación y satisfacción laboral. No sé si mañana podría confirmárselo para pensarlo Claro que mejor si sí, no trabajar. hay problema. Muchas No hay gracias, Liz. problema. Lo vemos mañana y ve también en función a la información que puedes obtener, ¿no es cierto? De repente de un trabajo o de algún lugar que puedas obtener información de los factores de motivación. Está bien, licenciada, gracias. ¿Ya? Bueno, jóvenes. Listo. Entonces que Tanto yo mañana, igual. Joaquín, perdón, no te he llamado. Estaba viendo, ya, estaba viendo dificultades de aprendizaje en niños con autismo
O si no, si fuera algo relacionado al tema organizacional, tal vez la cultura en el lugar donde estoy haciendo mis prácticas, que cualquiera de los dos temas los puedo obtener la información tranquilamente. Ya. ¿Y qué es lo que te gustaría, no sé, te apasione? Tal vez sobre el autismo, porque además ya tengo bases de otras investigaciones que hice. Perfecto. No se lo digo. Está bien, entonces piensen más o menos, por favor, para mañana. Jamel Justiniano, Dice, buenas noches. Tengo dos temas. Uno es los efectos del bullying o el acoso escolar en estudiantes de primaria. Y tengo el otro sobre lo que es los efectos psicosociales con el rendimiento académico en estudiantes de secundaria. Trabajo en colegios actualmente. Tengo bases de esos dos temas. ya. Sí, me parece bastante interesante, ya que en la actualidad hay mucho de esto, ¿no? En todos los colegios. Y si tú tienes información, me parece un tema muy en boga. Sí, listo. Sí, híjole, gracias. Está bien, dicen, gracias. Bueno, ahora sí creo que ya todo está. Sí, ya tengo el tema de todos. Entonces, quisiera que por favor hoy definan su tema y puedan trabajar en un árbol de problemas tentativo que tenga causas y efectos. Ya todos tienen el tema más o menos visto. Solo hay 2 o 3 estudiantes que todavía no tienen definido el tema, que lo van a tener hasta mañana. Entonces yo les pido, por favor, hoy definan su tema y trabajen en un árbol de problemas tentativo. ¿Alguno de ustedes no sabe cómo se realiza un diagrama de Ishikawa o un árbol de problemas? Bueno, me agrada saber que la mayoría, que en realidad todos tienen conocimiento de cómo realizar esta técnica. Entonces les pido que para mañana puedan realizar su árbol de problemas con causas y efectos para que lo analicemos en clase. El día de mañana vamos a analizar caso por caso para que ustedes junto a sus compañeros puedan ver y puedan tener retroalimentación, de repente las dudas en función al desempeño de sus compañeros. Por favor, desarrollen su árbol de problemas para mañana. Y bueno, ahora tienen tiempo para investigar un poco acerca del tema que quieren realizar y nos veríamos mañana a las 7:15 de la noche, ya ustedes con su árbol de problemas. ¿Tienen alguna consulta más? Sí, investigación exploratoria, al no ser exactamente un problema, para el tema de las causas lo hacemos, claro, no serían causas del problema, sino qué nos lleva a este efecto que queremos investigar o a esta situación. Cuando vas a delimitar, no es un problema, sino es una idea a desarrollar, ¿no es cierto? La que tú tienes. No la tomes como problema. Busca cuáles son las causas que generan esta idea. Tú quieres desarrollar esto porque tienes necesidad de ampliar tus conocimientos en este tema. ¿Tú crees que esta investigación va a ser de importancia? ¿Va a tener un aporte científico? ¿Va a generar una respuesta a dudas que tú tienes? Tienes que partir de ahí. Ya, estoy bien, Lisa. Gracias.
Entonces, desde el momento en el que tú dices sí, no te olvides que para la parte que les digo de la definición de la idea del problema, si tú respondes las 4 preguntas, ¿cómo, qué, por qué, dónde?, vas a poder llegar y vas a ir analizando. De todas maneras, yo voy a continuar ahora en línea. Si ustedes tienen alguna consulta o están elaborando y quieren que lo hagamos conjunto, yo no tengo problema. Yo voy a estar conectada hasta las 10:30, que sería la hora que concluye nuestra clase. Y si ustedes quieren trabajar de manera individual con árbol de problema, lo hacemos para que mañana todos lo tengan completo. Anda pensando, Daniel, una idea. Yo voy a seguir conectada y si te parece, la trabajamos o pensar 2 ideas y las podemos ir trabajando. Lo mismo con todos ustedes. Si tienen ya las ideas específicas y las podemos transformar en problemas o la pregunta de nuestra investigación, lo hacemos. Yo no tengo problema. Como les digo, yo sí voy a continuar conectada hasta las 10:30 de la noche con esta sesión, y si ustedes tienen alguna duda, la hacemos en conjunto. No tengo problema. ¿Ya? Haremos una cosa. Los que van a trabajar ahora con sus ideas o con sus problemas de la investigación, háganlo y en una media hora, si gustan, las podemos revisar. Entonces así ya van a tener adelantado lo que van a presentar mañana. ¿Les parece? Nos vemos en media hora y vemos cuáles son sus avances. De los que gusten y los que quieran trabajar de manera individual, tampoco tengo problema. Estoy bien, Licen. Gracias. Como les Gracias, digo, Lice. estimados estudiantes, yo voy a estar conectada hasta las 10:30. Hagan un avance si tienen alguna duda, no se preocupen, yo voy a seguir conectada y las podemos ir viendo, pero necesito que avancen hasta el objetivo, por lo menos para tener mañana ya el objetivo claro y traducirlos en objetivos específicos para ir avanzando. Por favor. ¿Ya? Entonces, continúo conectada. Cualquier consulta me avisa. Está bien, Lice, hasta luego.